Bienvenidos al segundo episodio que vamos a ir presentando aquí en Comunidad Picayana. En esta oportunidad lo traemos nuevamente a Nicolás Pérez para seguir charlando sobre el asunto que teníamos pendiente en el video anterior sobre el determinismo. Y es un concepto que tiene muchos alcances, muchas perspectivas para pensarlo y que no lo agotaríamos en un solo video. Así que hoy vamos a tocar en este pequeño segmento la cuestión del libre albedrío. El libre albedrío nosotros podemos definirlo como la postura que afirma que el ser humano puede decidir sin ninguna determinación anterior que dirija la elección. En todo momento, la voluntad podría escoger cualquier opción en base a un juicio que evalúa las alternativas con igual o distinto peso inespecífico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno se presenta en una situación o se encuentra en un contexto, a la hora de decidir algo, la voluntad sobre eso es absoluta. Pongamos un ejemplo rústico. Cuando ustedes ingresan al supermercado o van a un kiosco, no existe ninguna determinación anterior a la hora de que ustedes pidan un cigarrillo, pidan, no sé, algún tipo de fiambre. Es decir, que no existe ninguna determinación anterior a la hora de ustedes elegir la elección o la decisión. Esto es el concepto con el que nosotros introducimos al libre albedrío y lo vamos a invitar a Nico a pensar estos temas. Buenas tardes, Nicolás. Linda tarde para pensar estos temas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Es la segunda vez que nos juntamos y bueno, ahora vamos a pensar el tema del libre albedrío, como ya introdujiste el concepto del libre albedrío. Se puede ahondar un poco más en ese concepto y decir que es un concepto de sentido común. O sea, la gente normalmente con el sentido común cree que tiene libre albedrío y cree que puede realizar en cualquier momento cualquier acción en base solamente a la voluntad. Entonces, en ese sentido, son como lo que decía Aristóteles, primer motor inmóvil. O sea, que nosotros en cada momento que decidimos somos como un primer motor inmóvil, ya que podemos mover todo, pero nada nos mueve a nosotros. Esa es la idea filosófica que podríamos introducir para el libre albedrío, pero la idea vulgar, ordinaria, es esta, ¿no? Que somos libres y que podemos hacer en cualquier momento lo que queremos. Y esto también nos lleva a otro punto que es el siguiente, que es que hay una fantasía que nosotros tenemos con la idea de que si volvemos a un punto anterior de decisión, podríamos cambiar esa decisión por otra alternativa, ¿no? Es como decir, a ver, si yo me arrepiento de haberle dicho algo a alguien porque lo dañé al decirle eso, la fantasía pretende que yo pueda volver a ese punto y elegir otra forma de decirlo que no dañe. Sin embargo, eso es una fantasía. Pero bueno, hay Una, esto, una fantasía esto está constante en muy, nosotros, Nico, sí, que esto estamos está muy todos, presente. una fantasía constante que nos tenemos todo el tiempo con los errores que nos van pasando a través de diferentes acciones. También, Nico, en esta fantasía o en esta forma vulgar de pensar el libre albedrío, se escucha mucho en los discursos que uno, cuando alguien tiene un problema de adicción al alcohol o a fumar cigarrillos, simplemente le dicen, bueno, no compres más o ponerle, está en vos decidir si quieres seguir fumando o no, como si Ponerle voluntad. ponerle voluntad, como si no tuviese ningún peso anterior que, que lo lleve a ir al kiosco y compre el cigarrillo, como no lo compres y ya está. Claro, de hecho, la idea del libre albedrío, de algún modo, invalida las técnicas psicológicas. Es, Porque si nada nos determina, si nada puede hacer cambiar nuestra decisión en base a lo que somos y en base a nuestro pasado, entonces las técnicas no podrían funcionar, ya que el ser humano que está intentando dejar una adicción mediante técnicas psicológicas
las técnicas se utilizan porque son deterministas. Significa que si yo tengo unas técnicas que las aplico, eso va a producir ciertos resultados que ya sé cuáles son. Ahora, si siempre el sujeto puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, entonces no, la psicología no podría actuar nunca. No ¿Existen podemos, existen no algunas podemos pruebas, Nico, que recuerdes en estos momentos que más o menos nos den una pauta a pensar de que nosotros no elegimos o qué ejemplos escogerías vos para decirnos a nosotros que justamente no estamos bajo un libre albedrío? Bueno, básicamente lo que podemos hacer es ensayar una compatibilidad entre libre albedrío y distintas opciones de determinismo, por ejemplo, o indeterminismo o el azar. Por ejemplo, podríamos pensar si es compatible el libre albedrío con el determinismo. Y la respuesta es que no, ya que uno excluye a otro, en el sentido en que si somos sistemas materiales, y estos sistemas materiales están sujetos a leyes, y el determinismo es justamente la idea de que todo sistema material, todo evento, digamos, que sucede en el universo, es el resultado de eventos anteriores, según leyes. Bueno, nuestra conducta, nuestra forma de decisión sigue siendo un sistema material dentro del universo que sigue leyes, con lo cual el libre albedrío no puede ser compatible con el determinismo. Si hay determinismo, no hay libre albedrío. Pero algunos piensan que si existe el azar, o si hay algo aleatorio en el universo, y citan casi siempre los eventos aleatorios de la mecánica cuántica, por ejemplo, entonces se supone, dicen algunos, que ahí estaría el libre albedrío. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿es compatible el libre albedrío con el azar? Y la respuesta vuelve a ser no, porque pensemos lo siguiente, si existen, de hecho existen eventos que son al azar, eventos que se llaman eventos probabilísticos porque no tienen causa y efecto, sino que hay sistemas como, por ejemplo, la desintegración de las partículas, que son espontáneos, o sea, que suceden por mecanismos internos de las partículas, o sea, que nada lo determina, en el sentido este de que no hay otro sistema que lo determine, sino que ellos, estos mismos sistemas, tienen una forma de desarrollo de eventos que son espontáneos, que son de ellos mismos. Entonces, si pensamos que hay este azar, un sujeto no puede ser libre porque estaría de nuevo determinado por el azar. O sea, el azar es lo que regiría la forma de decisión de las personas. Entonces, eso otra vez no consiste en ser libre, porque ¿cómo voy a decir yo que alguien es libre si hace cosas al azar? Es como que cualquier cosa pudiera suceder si es al azar y eso no corresponde a la libertad que nosotros pretendemos que tienen con el libre albedrío. Entonces, si los eventos cuánticos son aleatorios y se supone que son la base para el libre albedrío, entonces encontramos que no es libre quien depende del azar. Los eventos cuánticos son aleatorios, pero no dependen de nada, dependen de ellos solos. Y la voluntad, en este caso, no sería responsable de la decisión. Entonces, es incompatible el libre albedrío con el azar. Ahora, lo último que nos queda pensar ¿es compatible el libre albedrío con el determinismo, con el indeterminismo ontológico? Y la respuesta otra vez es no, porque si existe un indeterminismo ontológico, entonces ocurren eventos sin la existencia de leyes, o sea, sin Claro. ninguna razón. Y si esto es así, si existen eventos sin ninguna razón, sin leyes, ¿cómo puede tener libre albedrío alguien que está sujeto a la ocurrencia caprichosa de cualquier evento sin ley? Entonces, otra vez, no hay libre albedrío. Entonces, el libre albedrío no es compatible ni con el determinismo, ni con el azar, ni con el indeterminismo. Ejemplo, respetar las normas de tránsito, podemos ver la variabilidad en personas que unos respeten y otros no los respeten, y aquellos que los respetan seguramente tienen una noción, una noción mucho más firme de lo que son las reglas, de qué son las normas, y entonces les permite seguir las normas. Y esto lo podemos ver en distintos choques culturales, como por ejemplo en distintos países donde seguir las normas está tan naturalizado
que si un latino va a Japón, qué sé yo, les parecería como anormal o como que, o raro que estas personas no sigan todas las normas de tránsito o las señalizaciones que allí se presentan, pero porque justamente no estaban esas series o esas normas o interiorizadas con anterioridad en las personas. Bueno, en el caso de Japón es paradigmático, ya que como cultura eh, respetan un montón de reglas y cuestiones sociales que los hacen justamente ser más sujeto de masa que sujeto individual. O sea, tienen un respeto por una cierta estructura social que es mucho mayor que el caso nuestro. Y eso se justifica del mismo modo determinista, que es porque desde chico le enseñan que tener ciertas normas es muy importante en la vida y que violarlas implica ser un paria social o ser alguien rechazado en la sociedad. Entonces, para no pagar esa consecuencia, siguen las reglas o las normas que están establecidas. No veo otra manera de entender esto si no es por el determinismo. O sea, si hay situaciones anteriores que te condicionan para tener que observar ciertas reglas, entonces la sociedad que trabaja en introyectar esas reglas en la sociedad de manera mucho más digamos, presente y más, con más conciencia, obviamente va a producir una sociedad que siga más reglas. En el caso de las sociedades de Latinoamérica, no se trabaja tanto en eso y por lo tanto tenemos ciudadanos que violan todo el tiempo un montón de reglas. No es que nosotros seamos seres extraterrestres distintos del japonés, es que el determinismo en Japón es muy distinto al determinismo aquí. O sea, el determinismo social de las reglas hace de que tengamos sociedades más laxas como las nuestras y sociedades mucho más rígidas como las japonesas. Y todo esto tiene sentido porque el determinismo existe. Si el ciudadano fuera completamente libre de elegir lo que quiera, entonces en Japón sería lo mismo que aquí. Simplemente puedes elegir en todo momento cualquier cosa. Y eso no es lo que se observa empíricamente. Sabemos que un japonés está mucho más condicionado para observar reglas que un argentino. Ahora, ¿cuál es el modo o el mejor modo de proceder con estas personas? ¿Cómo queda el tema de la responsabilidad moral con estas personas que son psicópatas o algunos criminales recurrentes o violadores recurrentes? Eh, del mismo modo, porque nadie va a pretender que porque uno entienda el tema del determinismo, entienda que las acciones que cometen ciertos sujetos que violan la ley o que cometen una serie de vejaciones criminales, no tengan que ser detenidos o no tengan que ser castigados o, digamos, apartados de la sociedad para justamente no producir más daño. O sea, el hecho de que exista el determinismo, el hecho de que sea inevitable que este sujeto, si está libre, va a cometer delitos, no nos, digamos, no hace pensar que nosotros no debamos hacer nada. Lo que debemos hacer es lo que estamos haciendo, intentar que esas personas no estén en la sociedad libre para cometer esos delitos. Ahora, desde un punto de vista, eso hablando del punto de vista jurídico, pero desde un punto de vista de responsabilidad moral, otra vez vuelvo a decir lo mismo, no tiene ningún sentido la responsabilidad moral, sino solamente con determinismo. ¿Por qué? Porque si alguien pudiera hacer las cosas todo el tiempo de cualquier manera, entonces yo no podría culpar a esa persona de nada, no sería responsable de nada porque todo lo haría al azar, todo lo haría según le sucediera en ese momento. En cambio, yo puedo decir que una persona es responsable moralmente porque tiene una trayectoria de vida que lo justifica. O sea, por ejemplo, si alguien comete un crimen el sábado, bueno, ¿por qué es responsable esa persona que comete el crimen el sábado? Por el determinismo, porque yo puedo rastrear la semana de esa persona y puedo ver que el lunes compró el arma, puedo ver que el martes estaba planificando cómo asaltar a la persona, el miércoles estaba haciendo otros detalles sobre cómo ajustar, el jueves pensó de nuevo cuál era la mejor opción. O sea, toda una planificación anterior justifica que yo lo responsabilice moralmente porque el sábado cometió el delito. Ahora, si él no tenía ninguna condición anterior, ningún sistema determinista anterior, entonces no es responsable de nada, simplemente se le ocurrió el sábado a las 9 de la noche salir a robar, y eso no tiene ningún sentido.
ya que yo puedo saber que es responsable moralmente justamente porque tiene un pasado que justifica y que yo digo, bueno, esta persona cometió este delito y es responsable porque yo puedo afirmar que su deseo, su querer, quería hacer lo que hizo. Nadie responsabiliza a otro por cosas que son accidentales. En cambio, uno responsabiliza al otro por acciones que son responsables porque no son accidentales, porque yo puedo rastrear que han sido premeditadas y han sido queridas por el sujeto. Entonces, la responsabilidad moral sigue siendo la misma y la forma en que nosotros luchamos contra los delincuentes sigue siendo la misma. La única diferencia aquí está en el conocimiento. Ahora yo conozco que esto que está sucediendo es inevitable que suceda y obtengo un montón de, digamos, de conocimiento de la realidad y no utilizo términos como maldad, como pecado, como, no sé, culpa y demás que no tienen mucho sentido a la hora de analizar científica y filosóficamente esta cuestión. Bien, esto aplicaría a las personas que pueden o que tienen noción de una planificación. O sea, la libertad, bajo el determinismo, se define como la autodeterminación. O sea, alguien es libre bajo el determinismo cuando se autodetermina. O sea, cuando las series deterministas son propias, son del sujeto. Cuando hay coacción externa y cuando hay compulsión interna, ese sujeto no es libre. Si tiene enfermedades mentales, si es psicótico, si tiene esquizofrenia, si tiene un montón de trastornos que no le permiten discernir entre bien y el mal, ese sujeto tiene convulsión interna y por lo tanto no es responsable moralmente y tiene, digamos, cercenada la libertad en ese aspecto. O si alguien te pone una pistola en la cabeza y te dice vete a robar a la esquina, eso es coacción externa, y vos no sos libre de ir a robar a la esquina, porque yo puedo decir por qué Duilio fue a robar a la esquina si sus sistemas anteriores no preveían que él iba a cometer ese delito. Y bueno, hasta que entiendo que alguien te puso una pistola en la cabeza y te obligó a hacer el delito. Entonces no sos responsable moralmente porque en ese momento no eras libre de hacer otra cosa. Entonces, la responsabilidad moral se aplica cuando una persona es libre, o sea, cuando una persona se autodetermina y cuando quiere hacer eso que está haciendo. Ahora, cuando va algo en contra de su voluntad, no es libre. Yo lo que diría es que las personas o los seres en general son más libres cuando justamente no tienen estas coacciones externas o cuando no tienen compulsiones internas. Entonces, uno puede mejorar esa libertad en todo sentido. Por ejemplo, una política, un gobierno que no sea totalitario, por ejemplo, mejora la libertad de las personas y de los seres que están dentro de ese gobierno. Porque justamente que permite no el matrimonio tienen igualitario, por ejemplo, ya que tengan un montón de derechos que les permitan justamente desarrollar sus propias series deterministas. Entonces, eso les da libertad. Y por el otro lado, lo que dijiste vos, si mejoramos nuestro sistema de salud, tanto médico como psiquiátrico como psicológico, entonces también podemos empezar a tratar esas patologías que cercenan la libertad. Porque si uno tiene una patología como el mal de Parkinson o el Alzheimer o una patología de tipo mental o psiquiátrica, también te corta libertades o las adicciones, por ejemplo. Entonces, si mejoramos esa parte, también vamos a dar mayor libertad para que se desarrolle sus propias series deterministas. Entonces, mientras hagamos esas dos, tengamos estos dos líneas marcadas de, digamos, de formas de mejorar la libertad, vamos justamente a privilegiar la idea de que cualquier ser que se desarrolle plenamente sería aquel ser que justamente sea lo que tiene que ser, como decía Spinoza, ¿no? La libertad es poder ser lo que uno es. Y uno no es lo que es si es que nos coaccionan por medio de la política, por medio del totalitarismo, o si tenemos enfermedades que nos quitan la libertad. Bien, bueno, vamos a dejarlo por aquí, Nico, y vamos a seguir retomando este concepto que no se va a acabar aquí, es un concepto muy amplio, seguramente podríamos pasar a otros temas que si vos estás dispuesto, vamos a continuar. Lo dejamos aquí, un gran tema y un tema que no se va a terminar, por supuesto.
Y bueno, si vos continúas por este lado y me necesitas, ahí estaré para charlar sobre los temas que se precisen, ya sea arte, sea filosofía o sea ciencia. Muy bien, muchísimas gracias, Nico. Nos estamos viendo en la próxima. Gracias a vos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. ¡Au revoir! Shoshana!